Desde hace años en la Ciudad de México se hacen plantaciones de árboles de Navidad certificados por la Comisión Nacional Forestal, lo cual significa que su venta no afecta al medio ambiente, pues su cultivo se hace de una manera sustentable y los árboles se siembran específicamente para las ventas decembrinas. Realmente es un labor de todo el año, que tenemos que, porque en el mes de entre febrero y marzo se pone un sellador en los árboles que se cortan en esta temporada y después se ponen tutores en las ramas que dejamos, ya que no cortamos el árbol al ras, sino dejamos una pequeña rama de la cual la endereza y vuelve a crecer otro arbolito. Y es que en esta temporada de fin de año, algunos capitalinos empiezan a comprar sus árboles de Navidad y asisten al kilómetro 17.5 de la carretera de la Jusco, en donde las ventas empiezan incluso mes y medio antes de Navidad. El costo varía exactamente, primeramente por la especie, ya que el canadiense tarda el doble en crecer, entonces sí su costo es más, pues un poco más elevado que el vikingo, el nacional. Los costos pueden variar dependiendo de la altura del árbol que sea del agrado de cada persona. También depende de la especie que sea, pues están el nacional y el canadiense. De 1,50 m a 1,60 m lo tenemos en 449 pesos. Ya pasando el 1,60 m a 1,80 m, entonces ya lo tenemos en 599. Entonces sí va variando por la altura, va variando el costo. Cabe destacar que de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, la Ciudad de México es de los principales productores de árboles de Navidad junto con Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México y Guanajuato. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.